Continuamos en esta primera edición de Radio Análisis, viernes 24 de mayo de 2024, y saludamos a nuestra entrevistada que además está conectada con nosotras a esta hora, la infectóloga de la Universidad de Chile, la doctora Janet Davanche. Muy buen día. Hola, buenos días, Diana, ¿cómo está? Bien, estábamos comentando hace algunos minutos acá con nuestra colega Fernanda Araneda, qué estaba pasando con las estrategias de esta campaña de invierno 2024, en particular, en estas últimas horas se ha sabido de las cifras de fallecidos de la región de Ñuble, pero quería comenzar con una pregunta más amplia respecto de estos llamados a vacunación, interrogantes que quedan sobre cómo se está llegando con esta estrategia, sobre todo en el caso de la influenza. Sabemos que sigue también el del COVID y otras medidas y estrategias, pero en particular lo que está pasando con influenza. Se dice que las cifras a nivel de dosis son mejores que el año pasado, que quizás hay que apuntar al más avanzar en cifras de llegada a los grupos de riesgo. ¿Qué está pasando con esta comunicación de riesgo que también fue tan familiar en el contexto de pandemia de COVID-19? ¿Cómo lo observa en ese sentido? El año 2024 ha sido un año bastante especial, por decirlo de alguna forma, el comportamiento de las enfermedades virales, de las enfermedades fundamentalmente que llamamos respiratorias. Yo voy a poner el contexto de lo que nos ha pasado en los últimos prácticamente 4 años. El 2020, cuando partimos con la noticia de la introducción de un virus nuevo que afectaba tan severamente especialmente a China, y luego las noticias ampliaron mucho más cuando afectó a Italia, nuestro país logró vacunar a toda la población objetiva de forma muy rápida y alcanzando una cobertura histórica de un 90%. La población rápidamente puso medidas en práctica, todos. Me refiero a toda la población puso medidas en práctica que junto con la vacunación disminuyen el riesgo de enfermar. Y esto fue tratar de evitar los lugares hacinados o cerrados, ventilar adecuadamente, lavarse las manos. Todos aprendimos a tener una botellita de alcohol gel como parte de de las necesidades diarias, sí, para salir de la casa. A evitar el desplazarse con infecciones respiratorias o síntomas respiratorios. Y eso lo llevamos muy bien hasta el año 2022, en que se empezaron a levantar ciertas medidas, pero lo que pensamos, y de verdad siento que ahí nosotros, los clínicos o los que nos dedicamos a la salud, fallamos, fue en decir a la población que estas medidas que habíamos aprendido, lavado de manos, el ventilar, el evitar los lugares cerrados, eran muy buenas, porque no solamente logramos controlar el SARS-CoV-2, sino que si uno mira la epidemiología de la mitad del año 2020, 2021 y hasta el levantamiento de ciertas medidas de restricción en el 2022, no tuvimos circulación de otros virus respiratorios más que de SARS-CoV-2, y con una disminución significativa. Por eso las dos hoy día nos desplazamos sin necesidad de pedir un permiso. Entonces, en este contexto, decirle que el 2023 no logramos una cobertura adecuada y en los tiempos que se necesitan. Para la vacuna contra influenza necesitamos este número mágico del 85% en un periodo acotado de tiempo para que la población objetiva o la población de riesgo, la vacuna influenza es universal, podemos ojalá ponerse todas las personas la vacuna, pero el Estado está obligado a cuidar a los más susceptibles, que tienen más riesgo de enfermar gravemente o morir. Este número 85% y este tiempo acotado de cubrir esta población es para que en el momento que comiencen a circular los virus influenza, nosotros somos un país con clima templado, así que comienzan en otoño la circulación, nuestras defensas hayan recibido bien la información de la vacuna y estemos entonces reforzados para evitar enfermar o tener más que enfermar, tener una enfermedad severa o grave. Y esto no sucedió el año pasado. Terminamos vacunando prácticamente en diciembre.
y tampoco logramos este número mágico del 85%, que es el que demuestra reducir el riesgo de morir por todas las causas con la vacuna influenza. Y este año también hemos ido lento. Ayer escuchaba y acabo de revisar las cifras, llevamos alrededor del 61% de la población vacunada, la población que es más o menos 9 millones de chilenos que se tienen que vacunar, es un número importante. Sin embargo, y decimos, vamos bien, hemos administrado vacunas 5 millones de población objetivo. Yo lo miraría al revés, ya no me preocuparía los que tengo vacunados, porque están vacunados, pero tengo que educarlos en las otras medidas. Me preocuparía llamar a los que no he vacunado, que son casi 4 millones, y con una circulación muy intensa de influenza. Uh-huh. Ahora, igual ayer cuando se le preguntaba respecto de esto a la subsecretaria Albagli, ella hacía el punto en el sentido de que más que fijarse o compararse con años previos, había que, más que el porcentaje, había que tomar en consideración la cantidad de dosis administradas, porque de acuerdo a lo que explicó la subsecretaria, se aumentó la cantidad de grupos objetivos. Por ejemplo, ya no se está vacunando de los 65 años en adelante, sino que de los 60 en adelante. Pero tomando en cuenta ese cambio de criterio, ¿igual estaríamos rezagados? Estamos rezagados. El inicio de vacunación de los adultos de 60 años y más se hizo desde el año pasado. Hasta el año pasado yo formaba parte del grupo asesor de vacunas e inmunización para el Ministerio de Salud, el CABEI, y se nos solicitó la recomendación de extender la edad de vacunación a los 60 años, así que estamos vacunando desde los 60 años, desde el 2023. Pero sin embargo, cuando uno mira los grupos objetivos que tradicionalmente vacunamos, por ejemplo, todas las personas que tienen alguna enfermedad crónica y que están entre los 6 años, vacunamos hasta los 6 años en forma programática, pero de los que están desde los 6 años hacia adelante, hasta los 59, estamos vacunando de 60, estamos ahí también lentos. Tenemos una cobertura del 70%. Tenemos que llegar el 85%, no es un número que es antojadizo. El 85% es un número muy bien estudiado por las personas que se dedican tanto a la vacunación como a evaluar el impacto de la vacunación, y han demostrado hace muchísimos años que para esta vacuna influenza, necesitamos cubrir un 85% de la población para que el efecto, que es un efecto que nosotros llamamos comunitario de rebaño, se observe, es decir, y en los periodos que les comento, se observe de tal forma de que todos los que nos vacunamos estemos protegidos, porque hay que recordar que un abuelito de 80 años, su respuesta a la vacuna es más pobre. Una persona que tiene cáncer, la vacuna es más pobre, por lo tanto, en el caso mío, yo que soy personal de salud, que tengo un sistema de defensa adecuado, yo me vacuno, me voy a proteger muy bien, por lo tanto voy a ponerle una barrera a la circulación del virus para otro que no tiene una respuesta adecuada. Entonces este número 85% no es un número antojadizo, sino que es un número científicamente demostrado que es el que tenemos que alcanzar en un periodo acotado de tiempo. Sí, en estos días ha salido, por ejemplo, desde el mundo de la salud, conversábamos con funcionarios, ahí con algunos gremios, pero también en otras voces. ¿Qué pasa con el cansancio, por ejemplo, de las personas cuando se habla de una más, vacuna más? Eso por una parte. Lo otro, el despliegue, la cantidad de los puntos de vacunación. Claro, ya a esta altura, a diferencia de lo que fue pandemia, que incluso las municipalidades en edificios o en oficinas que estaban para otros fines se destinaron en particular para poder recibir a la masividad que necesitaba administrar estas vacunas. Hay una serie de factores. Usted hablaba hace pocos minutos de reforzar el llamado para aquellos que no se han acercado a esta vacunación, por ejemplo, en el caso de la influenza, pero también hay otras, hay campañas sobre este medicamento inyectable que tiene que ver con el virus sincicial, que es voluntario para recién nacidos y bebés de algunos meses. ¿Cómo reforzar ese llamado con todos estos factores que estarían circulando? Bueno, yo no soy comunicadora, me encantaría, realmente admiro la capacidad que tienen los
periodistas para crear esto que se llama... Pero desde el ámbito sanitario, como desde el argumento sanitario. Claro, el argumento sanitario. Yo no me canso de estar viva, y no me canso de estar viva sin secuelas. Las vacunas han demostrado ser la intervención de salud pública más exitosa que conocemos, junto con el lavado de manos. Los dos llamados que estoy tratando de hacer hoy día, lavado de manos y la vacunación, son las dos intervenciones de salud pública más exitosas en la historia. Por lo tanto, yo no me canso de estar viva y no me canso de estar sin secuelas. Yendo hacia el camino o a la vacuna del SARS-CoV-2, en estos 4 años y en estos prácticamente 3 años que conocemos la vacunación poblacional, ha demostrado reducir de forma, por supuesto, significativa la muerte. No hay ninguna duda, ¿no es cierto? En segundo lugar, ha demostrado reducir significativamente las secuelas, esta secuela que todos tememos, los que hemos estado en algún minuto enfermos, que hemos tenido algún síntoma de COVID prolongado, COVID crónico, con secuelas que pueden ser muy, muy devastadoras. En la vacunación las disminuye. Por lo tanto, yo no hablaría jamás de cansancio de vacunarse. Ojalá tenga una vacuna más, por ejemplo, para países en donde el dengue es devastador, otro virus, que estuvimos hablando hace poquitito de dengue, ¿no es cierto? Hay una vacuna, ojalá que la vacuna tenga éxito. O cuando tuvimos devastación de mortalidad en África por ébola, apareció una vacuna que logró controlar. Yo no me canso de las vacunas, no me canso de respirar, y las vacunas me permiten estar viva, estar sin secuelas, a mis 4 hijas sin secuelas. Les voy a poner un ejemplo. Yo hoy día no les enseño a mis alumnos cómo diagnosticar poliomielitis. Si yo les pregunto, Diana, ¿usted conoce a alguna persona que haya nacido en los últimos años y que esté secuelada de poliomielitis? Usted me va a decir que no. Pero en los años 60 hasta la década de los 70, hasta que se radicó de Chile, sí hay secuelados de poliomielitis que no pueden desplazarse o no pueden correr y se afectaron desde niños. Entonces no me canso de las vacunas. No acepto el término fatiga pandémica. No está dentro de mi vocabulario. Estamos conversando con la infectóloga de nuestra casa de estudios, la doctora Janet Davanch, a propósito de la situación que en torno a la influenza que hemos visto durante las últimas jornadas, y sobre todo a partir de estos casos tan dramáticos en la región de Ñuble, una niña de 6 años, un joven de 20, y también hemos podido ver testimonios en redes sociales de personas, familiares, de gente que ha muerto también producto de este virus, que describen a esas víctimas como gente joven, de comportamiento sano, atléticos, deportistas, en fin, pero que aún así enfermaron de influenza y lamentablemente no pudieron superar sus secuelas. ¿Por qué este virus es tan agresivo y no distingue aparentemente respecto de una persona más joven, respecto de una persona mayor? ¿Qué hace la influenza un virus tan peligroso y que, independiente que uno a lo mejor pueda tener la mejor condición del mundo, de todas formas está expuesto a enfermar grave de este virus? Buenos días, Claudio. Mire, era justo lo que conversábamos al comienzo, de que la vacunación, de la que es responsable el Estado, todos los países del mundo vacunan a su población susceptible, porque cuando vacunamos tenemos este logro de vacunación o de protección colectiva o de rebaño. Como tenemos un grupo más susceptible de enfermar y los vacunamos, significa que le pongo un freno a la circulación del virus, y por lo tanto el resto de la población que no está vacunada, como cargo del Estado me refiero, porque todos podríamos vacunarnos, reduce entonces significativamente el riesgo de enfermar de aquellos que no vacunen. Los virus de influenza, yo siempre destaco esto: el Estado, nuestro país, invierte una suma considerable en vacunar gratuitamente, en forma universal, a la población objetiva. No hay costo, es gratis. Toda la vacunación en nuestro país es gratis para las personas que la requieren. Y esto es porque el virus de influenza es un virus que mata. Es un virus que produce enfermedad grave y muerte. No nos podemos olvidar de eso. Lo voy a llevar a 1918. El virus de influenza H1N1, que provocó la pandemia del 18, mató más que la Primera Guerra Mundial.
En esa época no había vacuna. La vacuna contra la influenza la conocemos desde la época del año 45, desde el siglo XX. Vacuna segura. Yo tengo una opinión, y no es una opinión, está bien demostrado también dentro de los estudios. El principal problema que tenemos es la desinformación. Creemos que los virus producen enfermedades de niños. No, afecta a toda la población y produce muerte. Chile introdujo la vacunación en forma poblacional por ahí cercano a los 90, por ahí por 1984. Si uno mira la curva de mortalidad en los adultos de 60 años y más, cae de forma significativa en la medida que se fue introduciendo la vacuna. Esa es la razón por la que vacunamos. El virus influenza, que son varios, a los seres humanos nos afecta 2 influenza A, H1N1, que lo conocimos en el 2009, la pandemia llamada porcina, no sé si ustedes se acuerdan, y el virus A, H3N2, que son virus que nos afectan severamente. Y tenemos un virus que también circula, que se llama influenza B, que el ser humano es el único reservorio. Yo le pondría otro ingrediente a la vacunación contra influenza. Resulta que tenemos un virus que ha estado circulando de forma muy intensa entre los animales, entre las aves, que es el virus influenza A H5N1. Estados Unidos acaba de notificar su segundo caso. Tiene un comportamiento raro, ha estado enfermando las vacas en Estados Unidos. Se distribuyó en todo el mundo. Emergió el año 97 en Asia y en nuestro país se distribuyó hasta en los pingüinos. Ese es un virus que eventualmente podría producir un nuevo evento pandémico. Pero si estamos vacunados, poco probable que tengamos un reordenamiento entre el virus influenza que nos afecta a los seres humanos y el que está circulando en los animales. Por lo tanto, yo creo que tenemos ahí una desinformación con respecto a cómo se comportan los virus. Son muchos y tienen un genio diferente. Yo siempre pongo el ejemplo, son muchos Pérez, pero hay Pérez bueno, Pérez de todo, como en toda la familia. Así que por eso vacunamos, porque no sabemos cómo se va a comportar en un individuo especial o en un individuo específico. No sé si le respondo a la pregunta. Sí. La vacunación poblacional finalmente protege a toda la población, incluyendo a los no vacunados. Doctora, y en ese sentido, el hecho de que, por ejemplo, como ocurrió con el COVID, no se amplíen los grupos de vacunación a más personas de las que ya hay, ¿es más que nada un criterio económico o por qué? No es un criterio económico, Claudio, porque hasta ahora, con los datos y con la información científica y epidemiológica disponible, vacunar desde los 6 meses hasta a los niños preescolares. Recuerden que ahí hay mucha circulación viral entre los niños, no saben lavarse las manos, comparten muchos objetos. Vacunar a las embarazadas, que la influenza es muy severa en las embarazadas. Vacunar a la población que tiene alguna enfermedad crónica, y vacunar a los mayores de 60 años ha demostrado, cubriendo rápidamente lo que les comentaba, en un periodo acotado, llegando a este número ya demostrado, 85%, de verdad que protege colectivamente al resto. Y creo que somos como 19 millones, nos quedan como 10 millones nomás sin vacunar. Tenemos una vacunación, no sé si ustedes han visto nuestra vacunación en Chile, además cubre a todo el personal de salud. Nos vacunamos porque tenemos que proteger a nuestros pacientes. La gran mayoría del personal de salud es gente joven y sana, pero nos vacunamos para proteger a nuestros enfermos, nuevamente acción colectiva, y también vacunamos a los trabajadores avícolas y trabajadores porcinos, justamente por el riesgo de que eventualmente exista un cruce entre los virus de influenza que afectan a los animales con los seres humanos. Bueno, vamos a seguir con estas conversaciones y estos espacios para tratar de aportar en esa mayor entrega de información. Agradecemos hoy el contacto, estas reflexiones con la infectóloga de la Universidad de Chile, la doctora Janet Davanch. Que tenga una muy buena jornada. Para ustedes también, Claudio y Diana. Como siempre, gracias con la ayuda. Estuvo ahí con nosotros también. Muchas gracias, doctora. Varias veces durante pandemia de COVID.
Sí. Bueno, son las 8:03, tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radioanálisis. Reiterar entonces, si usted está en grupo de riesgo y no se ha vacunado, vaya o conoce a alguien, llévelo ahí a un centro de salud para que reciba esta inmunización. Y lo que podemos hacer todos nosotros, cuidarnos con este lavado de manos, también ponernos las mascarillas, evitar o usar la mascarilla sobre todo en lugares donde hay mucha aglomeración, etcétera, etcétera. Ya llega Patricio López para continuar con esta edición y Diana, nos reencontraremos a las 13 horas en la segunda edición de Radioanálisis y el lunes en la primera edición. Sí, que estén bien. En estos tiempos, elija un servicio serio, confiable y de primera línea.